y la bruja empezó a jugar para los dos bandos. No solamente la quemaron, sino que la expusieron en medio del pueblo. ¿Me escuchas? ¿Me puedes dar tu nombre? Los militares y los guerrilleros en medio del conflicto siempre ven al famoso perro de ojos rojos. Debían asesinar a sus enemigos, ofreciendo ese cuerpo al diablo o al demonio o al espíritu al cual se habían encomendado en medio del ritual de cerramiento. Voy a adoptar el muerto. Se volvió en un ritual para solicitar un favor a esas almas en pena. Rezaban Aves Marías mientras pasaban la bala por la figura de la Virgen para que no los fueran a atacar cuando cometían el delito. La brujería, el ejército y las guerrillas colombianas tienen mucho más en común de lo que te imaginas. Historias asombrosas que el día de hoy contaremos en este episodio. Rituales para ser inmune a las balas. Historia de maleantes, de criminales que comenzaron siendo bandidos y terminaron siendo santos. Para esto tenemos el agrado de tener con nosotros a una crack, a una capa en el tema. Ella es periodista, ella es colombiana y ha venido acá a contarnos sobre estas historias asombrosas. Con ustedes, Joana Arenas. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, me encanta Perú. ¿Te gusta Perú? Me encanta Perú, sobre todo la comida, yo amo comer. Ahora, también compartimos muchas cosas en común, justamente porque también somos países de Latinoamérica. Incluso hay cosas que no nos gusta compartir, pero lamentablemente existieron en su época, ¿no? Que es, por ejemplo, el conflicto entre fuerzas, el ejército, guerrillas, incluso hasta temas un poco más complicados que claramente sabemos que en Colombia ha sucedido, ¿no? Y en Perú también sucede mucho. ¿Cómo esto se relaciona con el tema del ocultismo, del misterio, la brujería? Pues sí, en Colombia llevamos más de 60 años en un conflicto armado muy fuerte. Afortunadamente, hace unos años se firmó el proceso de paz que hizo que la guerrilla más antigua, no solamente Colombia, sino de Latinoamérica, se desmovilizara, que fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero digamos que alrededor del miedo, del que surge también toda la violencia y de los conflictos que no solamente están presentes en regiones alejadas, sino también en todas las ciudades del país, pues ese miedo también hace que de alguna manera quienes estén en el campo de batalla, pues tengan que tener algún tipo de protección. Cuando hablaba esto con una antropóloga que se llama Mao Martínez, española, que vive hace mucho tiempo en Colombia, me decía que el tema de los rezados y los cruzados y los cerrados, que ya vamos a ir viendo, pues ella lo analizaba como un tema de miedo. Que era de temor, que como seres humanos es notable que todos tenemos. Cuando tú te enfrentas en un conflicto armado, sea del lado de los buenos, como dicen algunos, y del lado de los malos, de los bandidos y de los buenos, pues igual siempre va a tener temor que pierdas la vida en ese conflicto. Por supuesto. Y en Colombia se empezaron a conocer muchas historias, sobre todo en pueblos de Antioquia, donde se hablaban de las famosas brujas que rezaban a los paramilitares. Otro grupo que surgió de todo este tema de la violencia y que lo que hacía era, entre comillas, combatir a la guerrilla. Entonces empezaron a hablarse de la famosa bruja que rezaba a los paramilitares. Los paramilitares llegaban allá y le decían: tengo que ganar esta batalla, me voy a enfrentar en tal pueblo con los guerrilleros y necesito que los guerrilleros no vean a mis compañeros, necesito que mi ejército sea mucho más fuerte, que no le entren las balas, que podamos mimetizarnos en medio de la selva. Y estas brujas empezaron a hacer todo un ritual.
llevaban a los grupos guerrilleros o a los comandantes de esos grupos hasta su casa, hasta el lugar donde hacían todos estos rituales, y se quedaban ahí más o menos de 2 a 3 días haciendo ese ritual. Y el ritual consistía en meterlos en medio de un círculo lleno de velas de cebo, dicen algunos, hacerles algunas tomas, y además con un agua preparada con varias hierbas, hacían baños de protección. Y ese era el nivel básico. Entonces estaban los rezados, que hacían esto como te lo cuento, y evitaban que esas personas, que ese grupo guerrillero, que ese ex paramilitar, le entraran las balas de frente y por la espalda. Lo protegía, era como un chaleco. Exactamente, era un chaleco invisible. Claro. Era un chaleco invisible. Entonces, así su enemigo lo atacara con arma blanca, con balas, no podían darle, ¿no? Pero este primer nivel, que es el nivel de los rezados, pues tenía también el famoso talón de Aquiles. Si a esta persona la atacaban en el ombligo, podía fallecer. Entonces empezaron a generar rituales mucho más poderosos. Entonces estaban los famosos cruzados. Entonces al cruzado lo rezaban por enfrente, por detrás. Podía mimetizarse en la selva, hacerse invisible, que era lo que ellos más querían. Si viene el ejército y nosotros estamos enfrentándonos al ejército, debemos tener la capacidad de que ellos no nos vean para nosotros poder atacar primero. Y el ritual era mucho más, me imagino, que laborioso que el primero, que el rezado. Exactamente, mucho más complicado. Claro. Muchísimo más complicado, porque era como el segundo nivel, ¿no? Entonces, además de eso, también es muy habitual que en este ritual de los famosos cruzados se insertaran en ciertas partes de su cuerpo, muchos en la muñeca, incluso en la espalda, figuras. Entonces, la bruja lo que hacía era una especie de cruz, abría la piel e insertaba varios elementos. Uno puede ser los famosos niños en cruz. Es una pequeña cruz que tiene dibujado un pequeño niño, un niño Jesús. Lo meten dentro de estas muñecas, cosen la herida, y eso hace que tú tengas esa protección interna. Muchos otros se ponen medallas, la famosa medalla de San Benito, medallas de la Virgen del Carmen, medallas de la Virgen Milagrosa, y esto es como un amuleto de protección también, ¿no? Pero un amuleto súper fuerte y potente, no el tradicional, ¿no? Ritualizado, con otro tipo de trabajo. Exactamente, dentro de este ritual que la bruja hacía, pues además claramente ritualizaba esto para poder tener esa protección interna, ¿no? Se dice que este elemento funcionaba de la siguiente manera: cuando alguien lo tenía y estaba en peligro, empezaba a emitir calor en la parte del cuerpo en la cual esta persona lo tenía. Eso era una señal de alerta. Entonces, cuando este cruzado sentía calor, sabía que su enemigo estaba cerca o que lo iban a atacar. Era como una señal. Claro, era como una especie de aviso, una alarma. Una alarma. Exactamente, era una alarma. Cuando dices bruja, ¿te refieres a una bruja en particular o una serie de brujas que estaban ahí? En Antioquia hubo una muy conocida que fue, digamos, la que empezó con todo este tema de los rezados y de los cruzados. Sin embargo, en Colombia no solamente los brujos hacen este tipo de cierres o de cruzamientos, también hay chamanes. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia, en la parte de La Guajira, a los guayú. Entonces ellos también, estos chamanes también pueden hacer este tipo de trabajos. Claramente
ellos lo manejaban desde una tradición diferente y era que en su comunidad protegían o rezaban a los hombres sobre todo para que pudieran ir a hacer su trabajo y no les sucediera nada, para que si tenían que adentrarse a la selva pues claro, evitaran encontrarse con algún animal peligroso o que los atacaran. Digamos que era un ritual de protección en medio de su cotidianidad, pero en medio del conflicto pues estos rituales se fueron transformando para pues ser un super soldado en medio de la guerra, ¿no? Al final ellos creían tanto en esto que confiaban incluso su vida, ¿no? Exactamente. Y también esto lo hacían para crear una leyenda alrededor de ellos, ¿no? Entonces, claro, estos son los paramilitares de tal zona y cuidado, el ejército va y los ataca porque es que no les pueden hacer nada porque están rezados o están cruzados. Y eso es muy, muy importante porque incluso, por ejemplo, a gente que es extremadamente escéptica, acá, por ejemplo, a amigos míos, uno le pregunta, oye, ¿tú crees? No. ¿Jugarías Ouija? No. Entonces le preguntas, oye, pero si no crees, ¿por qué juegas Ouija? Por si acaso, ¿no? Entonces siempre existe igual este factor de miedo por lo oscuro, por lo paranormal, por lo extraño. Y claramente si comienzas a crear una leyenda en base a esto, también existe un miedo que aunque no creas, comienza a brotar, ¿no? Claro, y no solo eso, también hay que pensar que los seres humanos, desde que somos humanidad, tenemos un pensamiento mágico en lo que sea, no solamente en brujería. Tú puedes creer en lo que quieras, pero por ejemplo, te levantas todos los días y dices gracias por este nuevo día, o te levantas y crees que el agua que te tomas antes de comer algún alimento y lo pones todos los días, eso es un ritual. Hacer algo seguido o tener una rutina con ciertas cosas se convierte en un ritual. Claro. ¿No? Entonces, dentro de la cotidianidad, todos tenemos pensamiento mágico, o que tú creas que es indispensable que todas las noches te despidas o hables por teléfono con tu mamá, o los que tienen hijos que todos los días lleguen a su casa, abracen a su hijo y les den un beso. Eso es pensamiento mágico, es como esa energía que todos los seres humanos creemos que puede existir y que nos da cierta fuerza. Y en Colombia pasa algo muy interesante relacionado con estos cruzados y rezados, y es que el ejército de Colombia, que además dentro de su eslogan tiene Dios y patria, que todos los que pertenecen al ejército creen ciegamente en la Iglesia Católica, claro, y en la religión, empezaron a pensar y a darse cuenta que en medio del conflicto y de todas esas leyendas que van surgiendo y que supuestamente no podían atacar o encontrar a los cabecillas o encontrar al grupo guerrillero, aunque sabían y los habían estudiado, les habían hecho una emboscada, les habían hecho inteligencia, y cuando llegaban no había nada. No los podían combatir, tenían todo listo, armado estratégicamente para ir en contra de sus guerrilleros y no lograban ni capturarnos ni darles de baja. Empezaron a escuchar, es que están rezados, es que están cruzados. Y ahí es cuando del otro lado también empiezan a hacer ese tipo de rituales. Claro, los dos bandos hacían eso. Exactamente. Para protegerse. Dios santo. Para protegerse y para ganar en medio de la guerra. Claro, era como una ventaja, ¿no? Claramente, es tener un superpoder, porque ya con la racionalidad, pues no logro capturarlos, no logro emboscarlos, no logro ganar la guerra, pues necesito sí o sí tener un poder superior que me ayude a ser el vencedor. Y además la creencia, por ejemplo, si suceden coincidencias muy repetitivas, la creencia comienza a hacerse mucho más fuerte. Entonces, claramente también es un tema psicológico, ¿no? Por ahí si de repente no encuentran a la guerrilla una vez, otra y otra más, dicen, no, acá este factor mágico sí existe, adoptémoslo también, ¿no? Exactamente, eso empezó a hacer el ejército. Entonces el ejército contactó a esta bruja famosa en Antioquia y empezó a ir, y le dijo el comandante del ejército, yo también necesito que usted rece y cruce a mis soldados, porque no nos pueden ganar la batalla.
y la bruja empezó, como decimos en Colombia, a jugar para los dos bandos. A dobletear. Exactamente, a cruzar a los guerrilleros y los paramilitares, pero también al ejército. Y la guerrilla se da cuenta. La guerrilla se da cuenta y es una de las historias más fuertes y crueles que hay en medio de la guerra en Colombia, y es que a esta bruja terminan quemándola y además exponiéndola públicamente en el pueblo del cual era, para que la gente supiera que no podía jugar con los dos bandos. Era también un mensaje que había en medio de toda esta violencia, de decirle, o está con los guerrilleros o está con los militares, pero en los dos bandos no se puede jugar. No puedes estar en los dos lados al mismo tiempo, jugando para Dios y para el diablo, decían muchos. Metía miedo, como se dice acá, ¿no? A las personas para que sepan quién manda, en teoría. Ahora, esa bruja fue noticia nacional, es decir, cuando falleció, salió en todos los medios. Claro, porque fue muy cruel lo que sucedió con ella. Como te digo, no solamente la quemaron, sino que la expusieron en medio del pueblo. Esto era muy habitual en Colombia. Vuelvo y repito, hay casos muy tristes de la violencia en nuestro país. Y no solamente esto, o sea, llegaban a los pueblos, decapitaban las personas, jugaban fútbol con la cabeza de esta persona, de estas personas, para dar un escarmiento. Vuelvo y repito, para decir, ustedes deciden de qué lado están. Y esto hicieron con esta bruja, exponerla, decirle a la gente, o están de un lado o están del otro. Y ahí empezó también a conocerse un poco el tema de los rezados y los cruzados, justo cuando sucede este hecho de que queman a esta mujer, la exponen, y el mensaje es: no puedes jugar para los dos bandos. Empiezan a investigar por qué una mujer que era una bruja, que trabajaba con artes oscuras, que hacía rituales, pues tenía que ver con terminar de una manera tan cruel. Y se dan cuenta y empieza a surgir esa famosa leyenda de los cruzados y los rezados. Y sin miedo a, de repente, consecuencias, ¿no? Porque me imagino que también el hecho de creer en una bruja de magia negra y exterminarla, me imagino que si estás creyendo en que te puede salvar y hacer hechizos, también puedes creer que cuando le das de baja a la bruja hay consecuencias, ¿no? Claro, claramente, pero muchos decían que eliminarla a ella, que fue la que generó el ritual, pues hacía que no hubiese consecuencias. Es decir, terminabas el problema de raíz, de alguna manera. Claro. ¿Qué pasa también en esto? Cuando estas personas se hacen rezar, cruzar, hay otro nivel, y es el famoso nivel de los cerrados. Y los cerrados son el nivel top. Primero, económicamente cuesta mucho más pagarle a una persona que sepa hacer este ritual. Y además, esto es una especie de pacto no con la bruja, sino de pacto con el demonio. Porque además de hacerte el baño, ponerte estas medallas o estas figuras de protección y de alerta, pues tú tienes que hacer ese pacto, que significa que debes darle almas al demonio, pagar tu protección con el demonio. Entonces, dentro de muchas historias que hay, sobre todo de personas que se han desmovilizado, cuando se firmó el acuerdo de paz, se generó todo un tribunal de justicia especial para la paz, a donde los desmovilizados iban a hacer sus declaraciones, dando información que sirviera pues a toda la sociedad y al gobierno para identificar regiones donde no se podía entrar antes por el conflicto, donde quizás hubiesen cuerpos y esclarecer ciertas muertes o masacres. En medio de todas esas declaraciones, los desmovilizados empezaron a hablar de los rituales, y empezaron a hablar también no solo de los rezados de los cruzados, sino de los cerrados, esos que hacían ese pacto con el demonio y tenían sí o sí que ir al frente de batalla, y cada que se enfrentaba debían ellos mismos asesinar o darle de baja
según la jerga de ellos, a sus enemigos. Y cada que daban de baja a sus enemigos, daban una oración o era una frase ofreciendo ese cuerpo, ese líquido vital, al diablo o al demonio o al espíritu al cual se habían encomendado en medio del ritual de cerramiento. O sea, les daban de baja y lo usaban como ritual. Exactamente. Dios santo. Y se conoce de repente que Escobar o el cartel de Cali hacía este tipo de actividades. No, es muy diferente el tema de los rituales del narcotráfico colombiano a el de las guerrillas. Es muy diferente. Es muy diferente. Digamos que en el tema del narcotráfico era más de protegerse, de tener la bruja para que me diga qué día puedo mandar un cargamento y que la policía no se dé cuenta o el ejército no coja el cargamento. Incluso se han visto que dentro de los cargamentos ilícitos llevaban medallas o figuras de la Virgen del Carmen o del Divino Niño para que protegiera ese cargamento, o hacían rezar incluso a los sacerdotes, bendecir con agua bendita esos cargamentos. Es un ritual muy diferente al que hacían los guerrilleros y los paramilitares, que eran los que, y el ejército también, que eran los que estaban en la selva, combatiendo en la selva cuerpo a cuerpo. Dentro de esas declaraciones que se dieron, incluso hay muchas que hablan de cómo los comandantes de los frentes guerrilleros pedían que sus secuaces capturaran a ciertas personas, ya fueran civiles o del ejército, de alguna manera secuestrándolos para luego colgarlos en el campamento guerrillero de pies y dejarlos ahí durante un tiempo y luego pedirle a sus secuaces o ellos mismos acabar con la vida de esa persona, dejar derramar su líquido vital, y ese era el pago que le daban a ese demonio al cual se habían consagrado. Qué interesante que exista este tema de que también existe una guerra mágica. Y es bastante, hasta de repente jalado de los pelos, pero existía. O sea, no es que se inventó. O sea, como tú mencionas, hay gente que ha declarado que esto se hacía muy a menudo, ¿no? Dios santo. Y con el tema, por ejemplo, justo que mencionas el tema de los santos, ¿no? Me imagino que también hay muchas entidades religiosas que de repente los grupos paramilitares usaban también para poder favorecerse y darse y tener suerte, ¿no? Claro, mira, es que vuelvo al tema del pensamiento mágico. Como seres humanos siempre consideramos que necesitamos la protección divina de algo, de lo que sea, lo que creamos. Y en Colombia es muy habitual eso, porque siempre hemos vivido en medio del conflicto, en las ciudades, en el campo, con estos grupos paramilitares y guerrillas, con la violencia que trae también el narcotráfico, la pobreza, en fin, una cantidad de conflictos. Pero en Colombia se puede ver esto muchísimo desde diferentes aspectos sociales. El primero, y tiene que ver demasiado esa conexión entre lo que te contaba de los rezados cruzados, con las primeras guerrillas que hubo en Colombia en los años 30, 40. Allí se alzaron en armas algunas personas de escasos recursos en contra del gobierno y se dividían entre liberales y conservadores. Entonces empezaron a combatir entre ellos. Y eran personas que estaban también en pequeños pueblos, en pequeñas localidades, en pequeñas ciudades, tratando de convencer a otros que se aliaran con ellos. O eres liberal o eres conservador. Y dentro de los liberales empezaron a surgir esas famosas historias de a ese hombre no le pasa nada porque se puede mimetizar. Se puede convertir en un animal, se puede convertir incluso en una planta, porque tiene un poder algo superior que permite que haga eso. Entonces,
De ahí salen los famosos bandoleros colombianos y todos esos bandoleros tienen una leyenda. Entonces está el Siete Colores, Sangre Negra, y hay uno que hasta la actualidad se conserva su memoria y que se convierte en un santo popular, que es el famoso Renco. El Renco era uno de estos bandoleros de una región llamada el Huila, y allí se le conoce como el famoso Robin Hood, y era este hombre liberal que lo que hacía era quitarle un poco a los conservadores, que era un estrato un poco alto, y llevarle a los pobres del Huila, de Neiva, que es la capital, y allí compartir eso no solamente con quienes lo seguían, sino con la señora que no tenía con qué darle de comer a su hijo, o les brindaba protección. Y alrededor del Renco Quintero se crea toda una leyenda, y el Renco Quintero era este Robin Hood a la que la gente empezó a seguir a pesar que era un delincuente, ¿no? Porque les generaba esa protección. Lo empezó a seguir en vida. Empezó a tener su propio ejército, empezó a tener sus propios seguidores en vida, ¿no? Y muere de una manera bastante cruel. El ejército pues lo da de baja, y además en una carretilla, decimos nosotros en Colombia, donde se transporta, donde en el campo transportaban leñas, una especie de carrito, y allí montaron el cuerpo del Renco Quintero desnudo, y por toda la ciudad empezaron a darle un recorrido diciéndole a la gente: así terminan los bandoleros. Si ustedes van a estar del lado de los bandoleros, van a terminar así. Este no era ningún Robin Hood, este era un delincuente. Ladrón. Este era un ladrón. Sin embargo, la gente, como lo quería tanto, lo apreciaba tanto, pues para ellos esto fue muy triste. El Renco Quintero, sus restos terminan en el cementerio del Huila, y después de que lo enterraron, la gente empezó a ir a esa tumba, a dejarle flores, a pedirle favores, sobre todo relacionados con prosperidad, es decir, dinero y trabajo. Y además la tumba del Renco Quintero es una de las más altas que hay en este cementerio, llena siempre de flores y de placas de agradecimiento, porque la gente en Colombia habitualmente lo que hace con estos santos populares es solicitarles un favor, y si tú me cumples un favor, yo te doy algo a cambio. Y está, me imagino que plagada de placas y cosas de agradecimiento. Llena de placas de agradecimiento, es una tumba alta. En Colombia no es habitual tener ese tipo de tumbas altas, que en otros lugares son como los famosos mausoleos. En Colombia no es habitual eso. En Colombia los cementerios son con tumbas en lo profundo, y la plaquita con el nombre de la persona ahí en la parte de abajo. No, esta tumba es una tumba alta, llena de estas placas de agradecimiento. Y ahí está, después de tantos años, los restos del Renco Quintero, que además es también curioso porque en Colombia, cuando alguien fallece, solo dura 5 años su cuerpo allí, luego exhuman los huesos de esa persona, y si tiene algún familiar, pues el familiar decide si se lleva esos restos para su casa, o si los ponen los creman, los ponen en una fosa común. Incluso muchos les pagan dentro del cementerio para que los pongan más profundos, pero pueden enterrar a otra persona encima de este cuerpo. No, pues la tumba del Renco, después de tantos años, aún sigue ahí, porque la gente lo convirtió en un santo popular. Si tocan la tumba, me imagino que la gente comienza a reclamar, ¿no? Es imposible. Y va gente además que hace recorridos hasta este lugar, desde otros pueblos, desde otras ciudades, a visitar al Renco Quintero. Hay gente muy devota. Claramente, lo consideran un santo, consideran que él hace milagros, consideran que si yo voy y le pido trabajo, o le pido dinero, o le pido protección, él me va a dar eso a cambio.
Y es muy habitual en Colombia hacer eso. Ese tema de convertir esos santos populares o también, además, adoptar ciertas tumbas, ciertos muertos o ciertas almas. Incluso al mismo Escobar también lo tienen un poquito como a un santo a veces, ¿no? Hay gente que hasta el día de hoy lo quiere mucho y claramente lo considera de esa manera, ¿no? La tumba de él, justo me mencionó Esteban Cruz, que estuvo acá hace poco, es muy visitada por muchas personas para justamente pedirle cosas o incluso solamente por el hecho de visitarlo, ¿no? Entonces, me imagino que es común que la gente comience a adoptar a estas personas como de repente santos o personas buenas, porque también, hasta donde tengo entendido, todos estos personajes siempre intentaban hacer que el pueblo se vea beneficiado, ¿no? Como que compraba al pueblo, ¿no? Les daba infraestructura, beneficios, ciertas gollerías para que el pueblo diga, en verdad esta persona, en vez de ser un enemigo de nosotros, es un aliado, ¿no? Sí. Pasaba mucho. Sí, es muy habitual ver eso en la delincuencia colombiana, que hacen ese ejercicio de, claro, estoy cometiendo un delito o soy un delincuente, pero también doy para de alguna manera hacer un pago, ¿no? A cambio de mi beneficio, yo le ayudo a otras personas, ¿sí? Lo que tú mencionabas, con Escobar sucedía lo mismo, por eso aún queda tanto en la memoria, sobre todo de la región de Antioquia, esa figura. Construyó colegios, construyó todo un barrio donde personas de muy escasos recursos no tenían dónde vivir y donde el gobierno nunca llegó. Sin embargo, a cambio, pues la mayoría de esas familias pues estaban vinculadas también a el tema ilícito. Sí, es un poco cómplices, algo así. Exactamente. Te comentaba que en Colombia este tema de los santos populares es muy habitual, lo que tú mencionas. Hay otra figura que es la famosa Virgen de los Sicarios. La Virgen de los Sicarios es una virgen, en Colombia se cree mucho en la Virgen del Carmen, que es una virgen protectora, que es la figura de la Virgen María con su niño Jesús. Y en Colombia se cree mucho en esta figura. En la región de Antioquia, en un cerro dentro de un barrio muy popular, en una de las famosas comunas donde se enfrentaban precisamente por todo este tema del narcotráfico, los famosos gatilleros, que son estos hombres que deciden ir con sus armas a asesinar a personas a sangre fría, iban hasta esta figura, llevaban sus balas y rezaban Aves Marías mientras pasaban la bala por la figura de la Virgen para que estas balas pudieran, uno, dar en el blanco de manera directa y para que ellos tuvieran una protección, no los fueran a atacar o no los fueran a capturar cuando cometían el delito. ¡Qué tétrico! Hay incluso libro y película de la famosa Virgen de los Sicarios. Y claramente, a ver, si eso lo puedes, si se lo cuentas a un escéptico, incluso de la religión, te podría decir, ahí está tu virgen, ¿no? Hace el bien y hace el mal. Pero me imagino que también hay gente que es muy apegada a la religión que te va a decir, es el diablo camuflado de una entidad religiosa, ¿no? Como la Virgen. Total, es que también hay que entender que dentro del tema religioso existe el sincretismo. Entonces, tú puedes confiar en la Virgen María de alguna manera, pero tu pensamiento mágico también dice, esto es una fuerza que me protege, sea para el bien o sea para el mal. Es el sincretismo y en Colombia es muy habitual ver eso. Quienes investigan más a profundidad el tema de los demonios, de esas energías oscuras, por supuesto te van a decir, no es la Virgen María, o alguien mucho más religioso, no es la Virgen María el que lo protege. Es el diablo. Hay un diablo, hay una entidad oscura que está filtrada dentro de esa figura de la Virgen María. La gente cree que es la Virgen María, pero no lo es. Es el diablo, es el demonio, es otra entidad que hay ahí resguardando a ese delincuente.
¿sí? Pero esa era muy habitual en Colombia. Digamos que actualmente bajó un poco, pero en los años 80, 90, esto era impresionante, la cantidad de personas delincuentes, vuelvo y digo, gatilleros, que iban hasta allá a hacer el ritual, y tenían incluso una oración que estaba relacionada con el tema de que algo así como que de todo me protege, de todo me vuelve invisible, me cuidas por delante y por detrás. Era como una oración que tenían que hacer mientras realizaban ese ritual de pasar la bala por la figura de la Virgen. Súper creyentes, ¿no? Los guerrilleros con este tipo de acciones, unos con la bruja y otros con el tema religioso. Me parece que incluso hasta de repente las personas que entraban ahí no podían ser escépticas, porque si todos justamente se prestaban para estas cosas, me imagino que terminaban siendo parte de esa especie de secta casi, ¿no? Para el mal. Claro, Jorge, era lo que te decía, que muchas veces hablando en conversaciones con Mado Martínez, que es antropóloga y que además ha investigado una cantidad de temas en Colombia, que tiene varios libros relacionados con todos estos mitos, leyendas e historias de fantasmas en Colombia, decía, es que cuando tú estás en el límite de cualquier situación de tu vida, tú tienes que aferrarte a algo que tú no ves, a algo invisible que te genere el poder de creer que puedes salir de ahí, el poder de creer que puedes ser tan fuerte y tan invisible que una bala no te va a tocar, el poder sobrenatural en el que sea que tú creas, llámese Dios, llámese bruja, llámese demonio, llámese virgen, para poder salir de una situación tan compleja. La fe y el miedo. Claro. Y el miedo también, porque es que busco que me proteja, que permita que siga con vida en medio de este conflicto. Yo conozco un montón de personas que en el Perú son militares o de la Marina o de la FAP y por ejemplo, ¿no? Ellos no tienen ciertos rituales, pero sin embargo tienen ciertos amuletos, ¿no? Que por más que son personas entrenadas al máximo y tienen todas las capacidades había así por haber, tienen siempre cositas, ¿no? Que la cola del conejo, que la patita de algo, que algo tienen como para que se lleven cuando están en momentos delicados, ¿no? Porque, a ver, no hay guerra, pero también hay un conflicto interno que todavía persiste. Entonces, cuando van a esos espacios, siempre ahí están con sus amuletos de alguna manera, o su medallita, o su virgencita, o algo para que los proteja. Incluso, se conoce que la Marina era muy, muy machista en su época, ¿no? Mira, hablo incluso de entre comillas, el ejército, ¿no? La Marina era muy, muy machista e incluso ellos creían en muchas cosas y costumbres. Por ejemplo, que la mujer no podía navegar en el buque o en el submarino. Estaban prohibidas de meterse a su marina de guerra y navegar con los marineros porque era de mala suerte. Entonces imagínate, ¿no? Eso claramente cambió radicalmente. Hoy en día hay mujeres que están dentro de la Marina y por supuesto que eso ya no se cree, pero era algo muy fuerte. O sea, como ellos están preparados también tenían esas creencias, ¿no? Que claramente son absurdas. En Colombia también, lo que te decía, el ejército empieza a creer en todas estas cosas de brujería para también protegerse, y es, no puedo con mi enemigo de manera estratégica y racional, pues también voy a hacerlo. También voy a meterme en ese lado del oscuro para protegerme y para finalmente tener resultados. Actualmente se empieza a hablar mucho de todos esos rezados, cruzados, cerrados en la guerra, porque ya muchas de estas personas son adultas, ya están en los últimos momentos de su vida. Y cuando una persona tiene este tipo de rituales, es muy difícil que fallezca de manera tranquila. Es decir, si se enferman, tienen una enfermedad, duran agonizando muchísimo tiempo, porque el ritual es para que no fallezcas. Y al final es doloroso, ¿no? Y al final es lento, completamente lento y agonizante. Y para eso se creó otro ritual. Entonces dicen que las personas que están rezadas, cruzadas o cerradas tienen varias cosas que hacer en ese proceso mientras están falleciendo. Y es, las uñas de los pies tienen que rasparlas completamente, limarlas completamente.
y además amarrar los dedos gordos de los pies para que el alma pueda salir por allí y de esa manera pueda trascender esa persona o fallecer, porque duran agonizando por meses incluso. Yo recuerdo que en mi pueblo, del cual soy, había una persona que no tenía nada que ver con este tema de las guerrillas, pero sí era una persona que de alguna manera buscaba protección porque manejaba cierta cantidad de dinero y tenía, digamos que sus lazos ahí de delincuencia, sí. Y este señor se hizo rezar. Y ya estaba muy adulto, tenía unos 95 años y el señor llevaba 7 días agonizando en su casa, 7 días agonizando. Sus signos vitales completamente bajos, y su familia siempre decía, ya, hoy fallece, hoy fallece, hoy fallece. 7 días. Al 6º día llega un hijo de este hombre que vivía en otra región de Colombia, muy alejada, llega y le dice a sus hermanas, tengo que contarles algo. Es que mi papá y yo estamos rezados. Yo creo que es por eso que mi papá no fallece. Y las hermanas como, ¿por qué no nos habían contado esto? No, porque pues, teníamos un negocio que hacer y yo le pedí a mi papá que nos rezáramos para que nos fuera bien en ese negocio. Él accedió y yo creo que es eso. Dicen, decía él, dicen que hay que limarle las uñas y amarrémosle los dedos. Hagamos eso a ver si funciona. Hicieron el ritual. Una de sus hermanas limó los dedos, las uñas de los pies del papá, amarraron estos 2 dedos gordos y efectivamente a la hora el señor falleció. A la hora, ni siquiera. A la hora. Ni siquiera esperó un día más, a la hora. Para muchos puede ser casualidad, quizás, pero es muy curioso que después de realizar esto, el hombre haya logrado trascender. La coincidencia es lo que asusta, ¿no? Exacto. La coincidencia tan precisa de que esto se cumpla de esa manera. También una explicación podría ser, ¿no? Que el hombre que está ya a punto de fallecer, pues también tiene esa creencia y sabía de esto, y por alguna razón u otra, de repente al hacer este ejercicio o este ritual, pues él se dejó ir, ¿no? Claro. Es otra opción, ¿no? Sí, sí. Es muy particular tratar de entender eso porque cuando uno lo escucha o lo lee o lo ve, uno puede pensar esto es demasiado película, esto es demasiada fantasía. Leyenda, esto es demasiada fantasía. Pero cuando pasan cosas como estas, te queda la duda. Sí, claro, por supuesto. Algo pasó aquí. Tú también te despiertas como yo a la hora de los muertos, aprovecha la madrugada al máximo y diviértete con los mejores juegos en la nueva sección del Casino del Terror en Olimpo.bet. Y si tienes dudas, tranqui, que Olimpo.bet atiende 24/7. También tenemos las famosas almas en pena adoptadas de una ciudad, de un pueblo, de un pequeño pueblo que se llama Puerto Berrío. Yo te iba a preguntar también eso. Me imagino que claramente me has hablado justo de la brujería, de los rezados cruzados y cerrados, pero también me imagino que este conflicto trae justamente muchas bajas y por lo tanto mucha energía concentrada, muchas almas en pena y lugares que deben ser realmente fuertes en este tema, ¿no? Sí, y una de esas historias que se ve que además está registrada es la de Puerto Berrío, porque Puerto Berrío es un pueblo que queda a la orilla del río principal que tenemos en Colombia, que es el río Magdalena, el más grande, caudaloso y el que recorre todo el país. Y Puerto Berrío es un pequeño pueblito, un caserío que queda a la orilla de ese pueblo.
Entonces, con todo este tema de la guerrilla, de los paramilitares, ellos lo que hacían era tirar los cuerpos al agua, al río. ¿Para qué? Para que no lograran identificarlos, para que se tuvieran una descomposición mucho más rápida y de esa manera pues evitar encontrar o que la fuerza pública, la legalidad hiciera las investigaciones respectivas. Entonces lo que hacían era terminar con la vida de estas personas, lanzarlas al río y que la corriente se las llevara. Pues en la localidad de Puerto Berrío lo que sucede es que el río empezó a arrojar esos cuerpos a la orilla. La orilla. Entonces la gente de esta localidad empezó a ver que un día amanecían 2 cuerpos en la orilla, otro día amanecían 3, otro día 1 y así. Era muy normal encontrarse esto y empezaron a adoptar a estos NN. Eran personas que estaban ya completamente irreconocibles. En Colombia les decimos los famosos NN, las personas que nadie reclama, que nadie sabe quiénes son. Entonces en Puerto Berrío dijeron, tenemos que adoptar a estos cuerpos. Y empezaron en el cementerio central a crear unas fosas comunes para llevar esos cuerpos hasta allí. Pero muchas familias dijeron como, voy a adoptar el muerto. Y adoptar el muerto es, yo voy caminando por la orilla del río, me encuentro un cuerpo allí, lo cojo, hago todo el proceso para realizarle una santa sepultura, diríamos en Colombia, y es hacer su misa, pedir en el cementerio el espacio para enterrar adecuadamente a esa persona y me encargo luego de siempre ir a esa tumba, a ponerle flores, a cuidarla y así adopto el muerto. Y en Puerto Berrío se volvió habitual este tema de adoptar un muerto. Y no solamente esto, estaban esos por un lado y otros por otro lado que pues nadie quería adoptar y el gobierno de esa región lo que hacía era llevarlo a esas fosas comunes y las personas van hasta el cementerio y dice, te voy a cuidar tu alma, voy a cuidar tu tumba. Te voy a traer flores, te voy a poner agua para que tu cuerpo o tu alma trascienda y descanse. Exactamente. ¿A cambio de qué? A cambio de ciertos favores, ¿no? No es gratuito. Yo te iba a decir eso. Me parece un gesto, bueno, un poco tétrico, pero también un gesto noble. Pero me dices que no, que es también a cambio de que le cumplan cosas. Sí, digamos que empezó como un gesto noble de vamos a darle una santa sepultura a este cuerpo para que su alma trascienda, no quede penando. De ahí el tema de las almas en pena de Puerto Berrío, pero también de alguna manera se volvió en un ritual para solicitar un favor a esas almas en pena, ¿no? Entonces hay muchas personas que lo hacen de verdad por voluntad, pero hay otras que no solamente lo hacen para buscar un favor, sino incluso para hacer el mal. Entonces hay varios niveles, el que lo hace por un favor, el que lo hace buscando algo al cambio, o los brujos, las personas que trabajan con todo este tema de la oscuridad, adoptan esos muerticos, esos espíritus, esas almas, para luego hacer trabajos de brujería. Y allí salen también los famosos ponerle el muerto a otra persona, ¿no? Como a través de ese espíritu que nadie sabe quién es, yo lo adopto, pues el brujo lo adopta, lo tiene en su poder y le hace rituales de brujería a otras personas con esa alma que él tiene en su poder, porque como nadie la conoce, él la adopta y tiene esa capacidad de mandarlo a hacer el mal a otros. O sea, la usa como herramienta para dañar a las personas. Exactamente. Dios santo. ¿Y estas almas al final se hicieron presentes? Es decir, ¿existe registro de esto? Hay muchas personas que han investigado, sobre todo en Colombia hay varios grupos paranormales que van a exploraciones y se cuenta que la energía del cementerio de Puerto Berrío es muy fuerte. Es demasiado fuerte,
que aparentemente hay apariciones allí dentro de ese cementerio. Me asusté. Dios santo. Son las almas en pena de Puerto Berrío. Hay apariciones en el cementerio. En el cementerio, y muchos lo relacionan precisamente con esas almas en pena, porque de alguna manera las tienen aferradas aún a este plano y no han logrado trascender. Dios santo, me parece súper tétrico lo que me cuentas, súper tétrico. Y además, esos cuerpos, como tú dices, están irreconocibles. Es decir, no son cuerpos que llegan bonito a la orilla, no, o sea, ya son personas incluso que algunas están infladas por el tema del agua y cosas así. Total. Dios santo, Dios santo. Total, en Colombia pasa mucho esto. En Bogotá hay un cementerio, por ejemplo, a la salida de Bogotá, que se le llama el Cementerio del Sur, donde está enterrada una mujer que fue prostituta. Ya. Trabajaba en esto durante muchísimos años y ahora también es una santa popular, porque la enterraron allí. Muchas personas se dieron cuenta que esta mujer trabajaba en esto y empezaron otras chicas que también se dedicaban a esa labor a ir hasta la tumba de la mujer, ponerle flores y pedirle que les fuera bien en su trabajo. Actualmente es una de las tumbas más visitadas en ese cementerio del sur de Bogotá, hasta la cual acuden no solamente quienes se dedican a eso, sino personas que buscan empleo solicitándole a esta mujer o a su alma mejor que les ayude para lograr pues una abundancia laboral. Que luego cómo terminan santificándose, ¿no? Exacto. Porque al final si la iglesia no te da el título, por lo menos el pueblo ya te lo está dando y eso también significa un montón, ¿no? Te Total. vuelve justamente una imagen relevante para justamente ese tipo de acciones, ¿no? Como por ejemplo pedirle cosas y ese estilo de rituales. Ahora, por ejemplo, los fantasmas de las guerrillas, los fantasmas de los bandidos, ¿también se han hecho presentes o existe de repente relatos donde se diga yo vi a este bandido, yo vi a ese guerrillero que era querido por el pueblo y lo vio de repente, no sé, pues en sueños o en su casa después de cumplirle algún tipo de deseo o lo que sea? No es tan habitual escuchar esas historias, sin embargo, sí, por ejemplo, de apariciones. Okay. De apariciones de otro tipo de espectros o de criaturas. Se habla mucho que los militares y los guerrilleros en medio del conflicto siempre ven al famoso perro de ojos rojos, y es una criatura, un perro muy, muy, muy grande que los atormenta en las noches, que además tiende a atacarlos y que tiene unos ojos profundamente rojos como si fueran casi que sangre. Y muchos militares han reportado ese tipo de encuentros, sobre todo de esas criaturas. Cuando están también, por ejemplo, en guarda, están en la noche y hacen cambio de vigilante, es muy común escuchar la historia del vigilante fantasma. Entonces, estás tú como militar en tu puesto vigilando completamente solo y cada determinadas horas llega tu reemplazo para que tú puedas ir a descansar. Y lo que muchos militares en Colombia cuentan es que llega esa persona, interactúan con ese otro soldado y resulta que después de unos segundos se dan cuenta que no hay nadie, que han interactuado con un espectro, claro, con un fantasma, con algo que no existe. Y no solo uno, sino que también se habla de los famosos batallones fantasmas. Entonces recuerdo muchísimo que hace unos meses un militar en Colombia escribió un libro sobre todas estas historias de las cuales se habla en medio de la selva y cumpliendo su servicio, y decía que uno de sus compañeros había visto todo un batallón y se alertó. Eran casi 12 personas, 12 soldados al comando de uno, 12 soldados que iban además trotando como si hubiese de alguna manera una emergencia o fueran a una misión específica,
Y este soldado lo que hace es comunicarse por el radio a decirle a su compañero qué está pasando. Porque veo a todos estos militares, a todos estos compañeros que van por ese camino. Algo pasó, hay una alerta. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son? No logro identificarlos. Y le contestan, usted está loco. No hay nada. Nadie va por ese lado. No tenemos ninguna información. El resto de los compañeros está durmiendo en su hora de descanso. No hay nadie. Que yo los estoy viendo, están corriendo enfrente mío, ¿qué hago? Y les digo, alto, y no hacen caso. ¿Qué hago? ¿Disparo? Es como, no dispare. Usted de pronto tiene sueño, está viendo alucinaciones. Claro. No pasa nada, tranquilo. Y efectivamente, este soldado muy temeroso lo que hace es empezar a disparar. Le dispara. Le dispara a ese comando de 12 soldados. Efectivamente no había nada y ya sus compañeros viendo esta situación pues van a acompañarlo y le dicen como no pasaba nada, no había nadie, no había ninguna orden. Y él asegura que él vio a 12 soldados al comando de un militar. Por ejemplo, acá existen los famosos reductos de la Guerra del Pacífico con Chile. Y existen muchos relatos de que la gente que vive por esos lugares, por los reductos, escucha muy de vez en cuando, no es tampoco tan cotidiano, sonidos de guerra en los reductos. Sonidos tal cual de guerra, de batallones en plena guerra o pasos de caballos o lo que sea. Y es más, hay psicofonías, justo que has conocido a Pedro Noguchi, no sé si te contó. Él tiene una psicofonía de la Guerra del Pacífico en la que se escuchan que disparan y que hay personas que están combatiendo. ¿Hay algún teniente? ¿De qué bando eres? ¿Me escuchas? ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Realmente la explicación más mágica es que sí, realmente existen ahí como que residuos de almas o de algo por el estilo, ¿no? Pero también la explicación en teoría más científica es que hay energías condensadas en el espacio porque al final fue un momento muy fuerte, ¿no? Y al ser fuerte se condensa la energía y aún hay como que rezagos de ella. Sí, yo trato de ser un poco escéptica, pero sí creo muchísimo en el tema de las energías. Claro. Y también creo que los lugares quedan impregnados precisamente de esa energía. O sea, fue una fuerza tan descomunal cuando suceden actos realmente violentos dentro de un lugar, pues pareciera que esa energía no fluyera, sino que quedar ahí repitiendo. Entonces por eso es muy habitual tener relatos de los fantasmas que se quedan en una casa donde sucedió algo trágico, donde alguien terminó con su vida y pareciera que estuvieran en un bucle repitiendo constantemente esa situación. Por eso se habla en el conflicto armado en Colombia de esos famosos militares fantasmas o esa criatura, ese perro con ojos rojos que muchos lo relacionan con el diablo o con una alerta de peligro. Y criaturas que no están del bando de nadie, ¿no? Es decir, existen simplemente. Existen. No quiere decir que pues trabajan para una organización y nada por el estilo. Exactamente. Pueden asustar tanto a los guerrilleros como a la fuerza pública. O sea, están presentes en ambos bandos porque no es que nadie los mandó o está de un lado o del otro. No, es simplemente una energía que está ahí, algo sobrenatural que no se puede explicar, que no hay una razón y que de lado y lado pues los han podido divisar. O las famosas brujas que siempre están en los batallones de los ejércitos en Colombia también. Que son parte del batallón. Que están ahí presentes, que siempre hay un árbol en el cual pueden divisar un pájaro negro muy, muy grande. En Colombia son conocidos como los famosos chulos y que siempre a las 12 de la noche están en el mismo árbol generando ciertos sonidos y estos militares los relacionan con las brujas, ¿no? Además,
que también son criaturas sobrenaturales o extrañas que parecieran convivir en medio de todo ese conflicto y de lo que es pues el tema de la violencia en Colombia. Ahora, hay un montón de misterios porque, claro, todos estos lugares son lugares en los que la gente comúnmente no entra, ¿no? A ver, claramente cuando están en el pueblo sí, ¿no? Pero cuando comienzan a meterse a los espacios un poco más de repente, un poco más frondosos, espacios en los que la gente no tiende a transitar, siempre existen mitos de este estilo. Siempre, toda la vida, ¿no? Y en Perú también, ¿no? Como que se habla mucho de entidades que están dentro de incluso del bosque o la selva. Incluso hace poco vino una persona que hace ayahuasca, la famosa ayahuasca en Perú. Y él lo que nos contó era que no solamente existen entidades en la selva, sino también la misma selva y el mismo... la misma gente que vive en esos espacios es muy mágica, ¿no? Por ejemplo, dicen, acaba de cantar tal tipo de pájaro. Eso quiere decir que va a llover. Ajá. Y él, al comienzo, escéptico, porque era un psicólogo que fue a investigar esas cosas y se terminó metiendo en la ayahuasca. Decía, no creo. Y llovía, ¿no? O el árbol está floreciendo, es que va a pasar tal cosa. Y pasaba. Entonces, hay mucho misterio de estos lugares. Sí, total. En Colombia, por ejemplo, en algunas regiones se habla del pájaro de la muerte. Y es un pájaro que anuncia precisamente que alguien va a fallecer. Y si tú lo escuchas lejos, si lo escuchas cantando lejos, es porque el pájaro está cerca a ti. Y si lo escuchas cantando cerca, es porque el pájaro está lejos. Y hablando de este conflicto, muchos militares, muchas personas que han estado durante mucho tiempo en medio de la selva, hablan de que esos sonidos también se pueden identificar allí en ese lugar. Pero no solo eso, o sea, en los pueblos, y recuerdo yo que mi mamá creía muchísimo en el famoso pájaro, incluso le tenía miedo cuando escuchaban ese sonido, y ella decía que el pájaro lo que dice es se fue en su canto. Eso es lo que quiere decir el pájaro. Y cuando ese sonido estaba cerca de casa, se podía escuchar, ella siempre decía, alguien va a fallecer. Dios. Curiosamente, yo recuerdo curiosamente que una vez sucedió eso y mi mamá llevaba 2 días con el tema del pájaro diciendo, alguien va a fallecer. Hoy volvió el pájaro. 2 días seguidos con él. ¿Y falleció alguien? Y falleció un primo 3 días después. Y es muy habitual escuchar esos relatos en Colombia. Y vuelvo y repito, no solamente en lugares de selva, no solamente en el campo, sino también en los pueblos e incluso en las ciudades. Se habla de ese famoso canto del pájaro que anuncia la muerte. Pregunta, ¿cuál es el lugar de Colombia donde más brujas existen o más personas de este estilo? Personas tipo, por ejemplo, acá existen muchos espacios que se hablan, que uno dice, si quieres hacerte una verdadera limpia, tienes que irte a las Huaringas, ¿no? A tal espacio. O si quieres hacerte de repente tal tratamiento con una bruja, tienes que irte a tal pueblo de Cusco, ¿no? Como que siempre existen lugares donde se concentran estas energías. Incluso, mira, que lo acabo de mencionar, el mismo Cusco, ¿no? Cusco en general, ni siquiera Machu Picchu, se dice mucho que uno lo usa, o los viajeros lo usan para renovar energías, que te limpia, ¿no? Que como que te purifica un poco el alma y al final terminas el viaje con limpio, ¿no? Como que renovado. Sí, en Colombia hay varios lugares, sobre todo en la región antioqueña, que de allá es donde surge este mito de los rezados y los cruzados, y hay un pueblo que se llama La Jagua. Es un corregimiento que queda, bueno, este no es de Antioquia, sino del Huila, de donde es el renco, la historia del renco que te conté hace un rato, el renco Quintero. En Huila, hay un pueblo que se llama La Jagua y es conocido como el pueblo de las brujas. ¿Por qué? Porque había una cantidad de mujeres allí que hacían este tipo de rituales, hasta donde iban los famosos bandoleros como el Renco Quintero, precisamente a que de alguna manera estas mujeres les ofrecieran cierta protección, y se convirtió en el pueblo de las brujas porque eran muchas
muchas las mujeres que hacían este tipo de rituales. Entonces en Colombia es súper conocido ese, la Jagua. La Jagua como el pueblo de las brujas. Pero en toda la región antioqueña también hay brujas, pero hay otras que según la tradición colombiana son las más poderosas y son las brujas llaneras. En el llano colombiano se habla mucho del poder de esas mujeres a través de sus rituales, sobre todo a través de las tomas. Por eso se cree también o se tiene la precaución de cuando un hombre va a la región de los llanos orientales, no recibe nada de beber cuando una persona que no conoce le ofrece tomar algo, un refresco, una gaseosa en vaso, porque aparentemente estas brujas hacen muchísimas tomas, o estas mujeres hacen muchísimas tomas rituales a través de bebidas para que las personas o enfermen o los hombres pues lleguen a ellas. De alguna amarres, manera claro. Les hagan amarres, entonces evitan muchísimo esto, porque se dice en Colombia que la brujería llanera es la más poderosa que hay, porque toman el control sobre ti, porque hacen ese tipo de amarres, porque te pueden generar una enfermedad con algo que consumes o tomas. ¿Y alguna vez has conocido tú a una bruja de este estilo? Poderosa, fuerte, que sea de Colombia. Conozco una llanera, una mujer llanera que se dedica a esto, con la que he hablado varias veces por temas periodísticos, y ella me dijo, efectivamente, nosotros en el llano tenemos rituales que nadie más en Colombia conoce, y eso tiene una razón de ser, y es que el llano colombiano tiene muchísima vegetación, muchísimas plantas que en otra parte no puede haber, y esto le permite a estas mujeres que mezclen todo este tema de la herbolaria, que es conocida desde tiempos, mejor dicho, inmemorables, donde esas plantas tienen ciertos poderes, no solamente curativos, sino también para transformar de alguna manera la materia. Y esto además ritualizado con las creencias de ese pensamiento mágico, pues genera cierto poder que hace que esos hechizos o esos rituales sean fuertes, pues sean completamente fuertes. Y ella me decía, es muy sencillo, nosotros tenemos elementos en el llano que nadie más en el resto de Colombia tiene, y sabemos combinarlos, y por eso es que esos hechizos son tan fuertes, y por eso es que un trabajo de brujería del llano pues tiene mucha más efectividad que en otras regiones. En Colombia, por ejemplo, en Bogotá, que es la capital, es muy habitual que encuentres letreros en la calle o publicidad en la calle de brujos, y generalmente ponen soy brujo llanero o soy bruja llanera. Claro, el hecho de decir que eres llanero, que eres de esa región, te genera credibilidad y te genera poder. Yo creo que siempre es así, ¿no? Los verdaderos brujos, o los que en verdad en su profesión son ejemplares, no necesitan publicidad, ¿no? Pero realmente el boca a boca debe ser súper fuerte, ¿no? Y la gente como que dice, oye, ella me cumplió o me ayudó con esto, y al final terminan con un montón de clientes y no necesitan promocionarse en ningún lado, ¿no? Eso es cierto. Muchas veces cuando un brujo o una persona incluso que dice que ve fantasmas está todo el tiempo generándote publicidad, pues nosotros como investigadores o periodistas decimos no le creemos tanto. Guardamos cierto escepticismo sobre esa persona, porque quizás quien sí tenga poderes no tiene por qué estarlos mostrando. Yo pienso eso. Contando. Sí, es como la persona, va a ser un ejemplo muy absurdo, pero la persona que al final tiene dinero de verdad no lo intenta, ¿no?, mostrar, como que simplemente se lo guarda para sí mismo, o él es consciente de lo que tiene, ella es consciente de lo que tiene, y no tiene que estar alardeando del tema, ¿no? Eso pasa con todo, creo que todas las profesiones y todo el tipo de personas. Johanna, ha sido un enorme gusto que hayas venido a Lima, Perú, y también al podcast. La verdad es que tengo una invitación para ir a Colombia. Por supuesto. Vamos a las brujas llaneras cuando vaya por allá, por favor. Y además de
quiero conocer Colombia porque yo no conozco Colombia, ¿no? Entonces, no solamente quiero conocer la parte mística y misteriosa y fantástica, sino también Colombia en sí, porque, a ver, hablamos de este tema un poco porque es parte del tema del podcast, pero Colombia es un país maravilloso, es un país realmente que yo he escuchado muchas cosas positivas y hermosas de él, y yo no conozco, y quisiera ir, quisiera visitar y quisiera recorrer las maravillas que tienen allá, ¿no? Pues bienvenidísimo, allá te esperamos con los brazos abiertos y además ya tienes una ventaja y es que vives en el tráfico de Perú, entonces no te va a estresar Bogotá. Y conozco muchas brujas también. Y tenemos todas las brujas que quieras, eso sí, recomendación, no vayas a recibir nada en un vaso. No, o sea, nada. No, yo voy contigo, ¿eh? Así que tú me dices, no tomes eso. Por favor, y también con Esteban, los tres vamos a ir ahí. Claro que y con sí. Pablo que está acá también para que una vez lo posean. Te agradezco mucho, Joana. Un abrazo, Jorge, muchas gracias Genial. por tu invitación. Cuídense, bye bye. Chao.